Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 34. La renovación espiritual trae paz, protección y bendición. Versículo 1. Josías. Los capítulos 34 y 35 describen el reinado de Josías. En líneas generales, el orden es el mismo de Segunda de Reyes 22 y 23. El autor de Reyes se ocupa de la reforma moral y religiosa que siguió al hallazgo del libro de la ley, Segunda de Reyes 23, 4 al 20, 24 al 27, y menciona brevemente la reparación del templo, capítulo 22, 3 al 7. La celebración de la Pascua, capítulo 23, 21 al 23, y la batalla con Necao, capítulo 23, 29, 30. Sin embargo, en Segunda de Crónicas se menciona brevemente esta reforma del año 18, capítulo 34, 33, pero refiere campañas anteriores contra la idolatría en el año 12, capítulo 34, 3 al 7. Da unos pocos detalles adicionales acerca de la reparación del templo y la guerra con Necao, pero trata extensamente de la celebración de la Pascua, capítulo 35, 1 al 19. Ambos autores presentan un relato casi idéntico del hallazgo de la ley y de la renovación del pacto, Segunda de Crónicas 34, 14 al 32, Segunda de Reyes 22, 8 al 23, 3. En Segunda de Reyes 22, 1 se añade el nombre de la madre de Josías, Gedida. Versículo 2. A la derecha. Ver también Segunda de Reyes 22, 2. Este es el único gobernante del cual se hace esta declaración. De modo que Josías cumplió las especificaciones consignadas por Moisés para el futuro rey de Israel, Deuteronomio 17, 20, ver Deuteronomio 5, 32, 28, 14. Versículo 3. A los 8 años. Josías solo tenía 16 años, ver versículo 1, cuando comenzó a pensar seriamente en su responsabilidad. A los 12 años. El relato no nos dice que toda la reforma ocurrió en el año 12, sino que solo comenzó. La primera campaña concluyó con la destrucción de todos los objetos idolátricos de todo el país, pero la reforma no fue completa. En el año 18 todavía la idolatría estaba firmemente arraigada en la mente del pueblo, ver Patriarcas y Profetas página 289, 293 al 295. Lugares altos. Ver comentario de capítulo 33, 17. Versículo 4. Derribaron. El relato de las medidas tomadas por Josías contra la idolatría en el año 12 es similar al relato de Segunda de Reyes 23 que, sin embargo, ubica los acontecimientos en el año 18. Quizá la narración de Reyes abarca todo el periodo de reforma desde su comienzo en el año 12. Las desmenuzó. Así como también se hizo con el becerro de oro erigido por Aarón en el desierto, Éxodo 32, 20. Versículo 5. De los sacerdotes. No necesariamente de todos los sacerdotes idólatras, pues muchos parecen haber quedado hasta el año 18 de Josías, cuando el rey trasladó a los sacerdotes de Judá a Jerusalén y mató a los sacerdotes de Israel, Segunda de Reyes 23, 5, 8, 9, 19, 20. Estos últimos no eran levitas, Segunda de Crónicas 11, 14, 15. Versículo 6. Ciudades de Manasés. En este tiempo Josías ejercía cierto control en el territorio que antes perteneció al reino del norte, donde había comenzado a debilitarse el poder asirio. Antes del año 18 de Josías, Asiria estaba en las últimas etapas de su declinación y Babilonia se había convertido en un estado independiente. Josías destruyó el altar que se había levantado en Betel y los lugares altos de Samaria, Segunda de Reyes 23, 15, 19. Los lugares asolados. Quizá diga literalmente en sus ruinas. No es claro el significado del hebreo. La Septuaginta reza en sus lugares. Una buena parte de la nación del norte en ese tiempo debe haber estado en ruinas, pues cayó ante Asiria en los comienzos del reinado de Ezequías, Segunda de Reyes 18, 9 al 11. Versículo 8. A los 18 años. Este año fue 623-22 si se hace el cómputo regresivo desde el cuarto año de Joacim, al como coincidente con el primer año de Nabucodonosor al y desde la muerte de Josías en su 31º año, en 609 a.C., fecha basada en la Nueva Crónica Babilónica, ver tomo segundo, páginas 96-97. Limpiado la tierra. Después de limpiar el templo, Josías pudo comenzar su obra de reparación. Envió a Safán.
Safán era el escriba, Segunda de Reyes 22, 3, 10, uno de los principales funcionarios del rey. Los otros funcionarios aquí mencionados no están en el pasaje paralelo de Reyes. Versículo 9. De mano. Para la reparación del templo, los levitas habían reunido fondos de los habitantes del territorio del antiguo reino del norte y también de los de Judá. Versículo 10. Para reparar. Sin duda el templo había sido muy descuidado. Versículo 12. Con fidelidad. Según Segunda de Reyes 22, 7, no se contaron los fondos que se les había entregado porque hacían su obra fielmente. Versículo 14. Libro de la Ley. Durante la apostasía que ocurrió en el reinado de Manasés, se perdió la copia del libro de la ley que estaba en el templo. Quizá fue por un descuido o fue ocultado por algunos sacerdotes fieles durante la persecución de Manasés, ver Segunda de Reyes 21, 16. Versículo 15. A Safán. El pasaje paralelo añade y lo leyó Segunda de Reyes 22, 8. Versículo 17. Han reunido. Literalmente vaciado. Vaciaron el dinero que se encontró en los cofres. Versículo 19. Rasgó sus vestidos. Josías se conmovió profundamente cuando escuchó las palabras de Jehová. La ley indicaba que solo habría bendiciones en la senda de la obediencia y que la desobediencia provocaría desolación y ruina. Bien sabía el que su nación afrontaba la condenación debido a sus transgresiones. Versículo 22. A Hulda. Ver comentario de Segunda de Reyes 22, 14. Vestiduras. Quizás se hace referencia a las vestimentas sacerdotales o reales. Versículo 23. Respondió. Acerca del mensaje de Hulda, ver comentario de Segunda de Reyes 22, 16 al 20. Versículo 28. En paz. Esta profecía era condicional, y debido a que Josías no escuchó las amonestaciones que se le daban, sino que imprudentemente insistió en ir a luchar contra el rey de Egipto, no murió en paz sino por las heridas del combate. Segunda de Crónicas 35, 20 al 24, véase el material suplementario de Elena G. de Witte. Comentario de Segunda de Reyes 23, 29, 30. Ni tampoco sus sucesores disfrutaron de paz. Joacaz fue llevado a Egipto, donde murió en cautiverio. Segunda de Reyes 23, 34. Joacim había de ser enterrado en sepultura de asno y echado fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías 22, 19. Joaquín, después de 37 años de cautiverio en Babilonia, fue liberado por Evil-Merodach. Segunda de Reyes 25, 27. Y Sedequías vio que mataban a sus hijos, y después fue llevado ciego a Babilonia. Segunda de Reyes 25, 7. Versículo 29. Reunió. Ver comentario de Segunda de Reyes 23, 1 al 3, que es casi idéntico al de Segunda de Crónicas 34, 29. Al 31. Versículo 30. Los levitas. En el pasaje paralelo dice y profetas, Segunda de Reyes 23, 2. Sin duda hubo sacerdotes, levitas y profetas que acompañaron a Josías. En Crónicas se menciona a los sacerdotes y a los levitas, y en Reyes a los sacerdotes y a los profetas. Versículo 32. En Jerusalén y en Benjamín. La frase usual es Judá y Benjamín, capítulos 11, 3, 23, 15, 2, 9. Versículo 33. Quito. El pasaje paralelo es más completo, ver Segunda de Reyes 23, 4 al 20. Todo el tiempo que él vivió, Josías logró un gran bien mediante su reforma. Durante su vida, su fiel ejemplo y su liderazgo inspirador y enérgico hicieron que el pueblo externamente caminara en las sendas del Señor. Sin embargo, en realidad no hubo una reforma duradera. El mal se había arraigado muy profundamente en la gente, hasta el punto de que solo se refrenó de una apostasía manifiesta mientras el rey estuvo presente para dar el debido ejemplo. En el año 13 de Josías, Jeremías 1, 2, Jeremías comenzó su ministerio. Él instó a la obediencia, pero el pueblo no le obedeció, pues no se había vuelto a Jehová de todo corazón, sino fingidamente. Jeremías 3, 10. Comentario de Segunda de Crónicas capítulo 34.